Hemos llegado al final de esta temporada en donde hemos podido ver el carácter de Dios y cómo ese carácter que fue puesto en entredicho en este gran conflicto finalmente ha triunfado, mostrando el gran amor de Dios allí en la cruz. Nosotros ahora podemos responder ese amor, pero ¿cómo? Se preguntarán muchos. El apóstol Pablo es muy claro en señalar de que el amor es una muy clara manifestación de la ley de Dios. Por lo tanto, en este último capítulo vamos a ver también cómo vivir en consonancia con la ley de Dios, que es una expresión de su carácter, para que nosotros así también estemos en armonía con esta resolución del gran conflicto. Esta semana, el amor es el cumplimiento de la ley. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Queridos amigos, ha llegado el momento de anunciar que estamos terminando esta serie. Hemos estado ya estas 12 semanas previas junto a ustedes y ahora en la semana número 13 estamos llegando hacia ya lo que es el final, las últimas reflexiones, los últimos alcances, y justamente tendrán que ver con seguramente lo que es la base de lo que nosotros conocemos como el reflejo del carácter de Dios, lo que es su ley y cómo nosotros podemos interactuar y también manifestar aspectos de ese carácter de Dios hacia nuestro entorno, en donde nosotros estamos, y sin duda dentro de este contexto en donde aguardamos la pronta resolución de este conflicto. Queremos agradecer al pastor Sergio Celis. Pastor, muchas gracias por haberse dado el tiempo, apartar no solo tiempo, sino también esfuerzo, energías, para acompañarnos semana a semana. Sí, muchas gracias por permitirme estar. Como se mencionó al principio del trimestre, este tema a mí me motivaba mucho, me gustó, me llamó mucho la atención que pudiésemos estar acá también para compartir estos comentarios, así que espero que hayan sido de bendición para aquellos que nos siguen. Así es, y bueno, queda abierta evidentemente la invitación para la próxima temporada. No queremos adelantar mucho, pero ya estaremos junto a ustedes también, esperando en Dios, ¿no es cierto? Si Él así lo permite, sin duda estaremos con ustedes también allí. Vamos a orar para que Dios también nos acompañe ahora en nuestros diálogos. Como siempre lo señalamos, esto esperamos que sea un diálogo compartido con ustedes que están también leyendo, en sus pensamientos siguiendo y compartiendo. Muchos de ustedes también opinan, colocan algunas cosas en los comentarios, lo que siempre se agradece. Así que vamos a orar para que Dios una vez más nos acompañe en esta jornada estudiando juntos. Padre amante que estás en el cielo, muchas gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por lo que tú haces en favor de cada uno de nosotros. Y gracias porque hemos podido entender cuántas cosas están en juego cuando se trata de tu carácter que ha sido puesto en entredicho. Ayúdanos, Señor, para vislumbrar qué es lo que podemos hacer también ahora, mientras aguardamos tu pronto regreso. Mientras este desenlace no llega, ayúdanos a poder orientar nuestra vida conforme a tus propósitos y anhelos, a tus ideales también para nuestra vida. Guíanos, Señor, ahora en este diálogo, al estudiar tu palabra, que pueda tu Santo Espíritu ser quien dirija y conduzca las conclusiones a las cuales nosotros podamos llegar y pueda motivarnos también a la acción. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tal vez un poco relacionado con lo que ya veíamos la semana anterior, en donde veíamos tal vez lo más pesado, lo más importante de la ley y cómo esto se traducía también a corregir ciertos vicios y pecados que se habían dado no solo en la historia del mundo, sino que siguen asomándose como desafíos para nosotros hoy. Ahora esta semana volverá tal vez a redoblar la intención de enaltecer el gran principio detrás de todo, que es el amor. Cuando hablamos de Dios, sin duda, el amor debe ir primero
como uno de los elementos que destaca no solo su motivación, sino también el fruto, los resultados de cómo Él actúa. ¿Ya? Está al inicio y al final de todo lo que Dios hace. Entonces, de alguna manera, nosotros también estamos siendo invitados y desafiados a vivir de una manera acorde. Y por lo tanto, acá tenemos, ¿no es cierto?, el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo expresa esto tanto en Romanos como en Gálatas, y algunos quieren entonces decir, ok, olvidémonos entonces de la ley, aquí todo ha sido reemplazado simplemente por el amor. Pero el amor hay que caracterizarlo, el amor hay que describirlo a la luz de la Biblia. Y creo que ahí está la tarea que tenemos delante de nosotros ahora, porque la ley de Dios, siendo un reflejo de su carácter, como ya veíamos, combina no solo declaraciones taxativas con las cuales nosotros demandamos justicia, sino que también vemos que Dios actúa por gracia y con amor, y ambas cosas forman parte de lo que Él es. Por lo tanto, yendo al Decálogo, ¿cómo podemos enfocar nuestra lectura de estos mandamientos bajo el prisma del amor? Creo que esta es una pregunta muy, muy importante, porque existe mucha confusión respecto al rol de la ley y, digamos, en qué consiste, cómo cumplir la ley. A pesar de que la Biblia es bastante clara, siempre cuando hablamos de la ley, hay una palabra que se deriva de allí que le tenemos miedo, que es el legalismo, ¿no? Hablamos de ley como que si fuese de algo malo, ¿no? Hay una connotación un tanto negativa respecto a eso. No queremos ser legalistas, no queremos fijarnos en la letra de la ley, sino que en el amor, como que si fuesen cosas distintas. Yo creo que ese es el problema, ese es el error en el cual muchos cristianos han caído, el separar la ley del amor de Dios, cuando bíblicamente son una y una misma cosa, no están separadas, están íntimamente relacionadas. Es más, quizás yendo un poquito al contexto de toda la lección que hemos estado estudiando en esta temporada, en este trimestre, nosotros vemos que lo que Dios ha querido manifestar durante todo este conflicto cósmico es que nosotros aprendamos a conocerlo y podamos reproducir de alguna manera su carácter. Y la ley de Dios está puesta justamente para eso, para poder manifestar su voluntad respecto a cómo nosotros debemos relacionarnos tanto con Él como también con nuestros semejantes. Eso es todo. O sea, Dios no nos deja ahí a que tratar de adivinar qué es lo que Él espera de nosotros. Ya vimos que Dios nos creó con libre albedrío por causa del amor, pero esa libertad también demanda cierta responsabilidad y por lo tanto, al mismo tiempo que nos da esa libertad motivada por su amor por nosotros, nos da la ley, también motivada por su amor por nosotros, porque la libertad, como dijimos en algún momento, puede ser peligrosa porque yo puedo usar mal mi libertad. De modo que la ley es el marco moral regulatorio de todas las relaciones del reino de Dios, tanto con Él como entre sus criaturas. Por lo tanto, es esencial para su gobierno. No puede haber un orden, un cumplimiento cabal de lo que Dios espera de nosotros sin una comprensión de lo que es la ley. Y los 10 mandamientos son la expresión, ¿no? El Decálogo es una expresión de esos principios morales de amor de Dios, tanto con Él como con el prójimo, que se dan en el contexto del pacto entre Dios e Israel. Algunos dicen, bueno, esa ley, esos 10 mandamientos fueron dados para Israel. Todo indica que no es así, porque los 10 mandamientos son un reflejo claro de principios mucho más fundamentales. Los 10 mandamientos, vamos a decir que es la base sobre la cual todo lo demás está construido en cuanto a las regulaciones del pueblo de Israel. Así lo entendieron ellos, así también está presentado en la palabra de Dios, ¿no? Es lo primero que Dios dice, los 10 mandamientos, a diferencia del resto de las regulaciones, fueron dichos por Dios directamente. Ellos escucharon los 10 mandamientos de la boca de Dios mismo y Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en tablas de piedra, dando a conocer o demostrando que eran principios que eran
tan inmutables como Él mismo, porque son un reflejo de su amor por nosotros. Por lo tanto, los 10 mandamientos como están allí, claro, por supuesto que entendemos que están en su contexto en relación a Israel, pero obedecen a principios que son eternos, que son permanentes, que son constantes, porque son un reflejo del carácter de amor de Dios. La ley no es gravosa, la ley no tiene el propósito de digamos, hacernos sentir mal o hacernos sentir culpables. Por supuesto que nos va a culpar, vamos a ver después, nos va a condenar. Sin embargo, el propósito de la ley inicialmente es poder mostrarnos el camino, como un padre quiere guiar a sus hijos por el buen camino. No hay un propósito malicioso, vamos a decir, como algunos quizás podrían llegar a pensar en los mandamientos que Dios nos da. Al contrario, así como un padre le dice a su hijo, mira, ten cuidado, no vayas por allá, ten cuidado con esto, con esto otro, así también Dios nos da indicaciones. Quizás el problema está que por nuestra naturaleza pecaminosa, independiente, orgullosa, como queramos llamarle, que busca esa autonomía de parte de Dios, no nos gustan que nos digan lo que hay que hacer. Los que hemos tenido hijos adolescentes sabemos que a veces es muy difícil tratar de dar una indicación de manera que no sea tomada de manera negativa, ¿no? Tratar de hacerlo de manera positiva. Y esto es una ciencia, ¿no? Yo creo que no aprendí nunca. Yo creo que no hay que esperar a que sean adolescentes. Yo tengo una hija preadolescente y a veces igual tengo que cuidar mucho cómo lo digo y todo, aunque ella tiene mucha paciencia y es muy obediente, creo, hasta este punto. Pero sí, no es correcto hablar de culpa, creo, cuando un hijo reconoce que se equivocó y viene a pedir disculpas al papá o a la mamá. Al contrario, ahí hay confianza, ahí hay amor, ahí hay una clara indicación de que está regresando a los brazos del papá o la mamá porque sabe de que ese papá y esa mamá la ama, ¿no es cierto? Entonces, algunos han querido tergiversar esto del arrepentimiento, del reconocer que hemos pecado con culpa y se ha visto solo desde el plano tal vez psicológico puro nomás, totalmente desprovisto de una cosmovisión tal vez religiosa, en donde incluso algunos, ¿no?, equivocadamente piensan de que es la religión y otras cosas que le hacen más mal que bien a las personas, porque lo asocian con esa caricatura de la religión que no es la que la palabra de Dios nos presenta. Así es. Y lamentablemente también en esto los 10 mandamientos a veces han sido tomados como eso, ¿no? Como un conjunto de leyes duras, abstractas, que son contrarias a la gracia, ¿no? Lutero, quizás uno de los principales culpables de eso, él hacía un contraste entre la ley y la gracia que llega a salirse, creo yo, un poquito de lo que la Biblia expresa, ¿no? Como que si la ley fuese contrario al amor de Dios, y la Biblia nos muestra totalmente lo contrario. Cuando uno lee los 10 mandamientos, como están expresados ahí en Éxodo capítulo 20, ¿no? Hay 2 partes donde están los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Pero es interesante que en ambos relatos está destacado de que estos mandamientos se dan en el contexto de la liberación que Dios ha realizado del pueblo de Egipto, ¿no? El versículo 1 y 2 dice, habló Dios, Éxodo 20, ¿no? 1 y 2 dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, la primera declaración, podríamos decir que incluso algunos piensan que es parte del primer mandamiento, es recordarnos que Dios nos liberó. O sea, los 10 mandamientos son dados en un contexto de liberación, no para poder llegar a ser pueblo de Dios, sino porque eres pueblo de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, Dios está diciendo, yo ya te liberé, yo actué por gracia. Comienza primero la gracia de Dios. Yo te saqué de Egipto. Ahora comencemos a entendernos, ¿no? Comencemos a establecer los principios sobre los cuales va a estar nuestra relación. Y esos son los 10 mandamientos, son principios que guían nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes. Generalmente se dividen en 2 partes, es decir, la gente que los primeros son
para nuestra relación con Dios, los primeros 4, y los 6 últimos tienen que ver con nuestra relación con los semejantes. Quizás es bueno destacar que de alguna manera el cuarto mandamiento es una bisagra perfecta entre estos dos aspectos, ¿no? Nuestra responsabilidad para con Dios y nuestra responsabilidad con el prójimo, porque el cuarto mandamiento del sábado habla de lo que Dios quiere, que descansemos, que digamos, lo reconozcamos a Él como creador, pero a la vez nos dice que la manera de hacerlo es a través del cuidado del prójimo, ¿no? Porque habla de nuestra responsabilidad con el prójimo. Nuestro descanso también es para todos los que están en nuestro hogar, lo que incluye a los siervos, siervas, incluso al ganado y al extranjero que está ahí contigo. Por lo tanto, vemos que ahí en el sábado hay un elemento especial. Otra cosa que quisiera destacar del sábado, que los teólogos a través de la historia han reconocido que estos 10 mandamientos, o por lo menos 9 de ellos, son mandamientos que se pueden comprobar a través de la razón, dice Tomás de Aquino, y después lo va a replicar también Juan Calvino. Dice, o sea, son lógicos, todo es lógico pensar, incluso todo cristiano va a pensar, ¿no es cierto?, que Dios desea que honremos a nuestros padres, que no matemos, que no codiciemos, que no adoremos otros dioses, que no tomemos el nombre de Dios en vano. Creo que todos, tanto judíos como cristianos, vamos a estar de acuerdo que esos mandamientos son vigentes para ellos. Pero el problema se genera con el cuarto mandamiento, que pareciera que fuese... Bueno, lo dice derechamente Tomás de Aquino, dice, el cuarto mandamiento pareciera tener un elemento moral, dice, pero también un elemento ceremonial. ¿Por qué? Porque el descanso es algo moral. Dios quiere que nosotros descansemos un día. Pero el día específico, dice él, pareciera ser un elemento que puede cambiarse, o sea, que puede ser ceremonial y que aparentemente muchos cristianos creen que a partir de la resurrección de Cristo, ese reposo sabático cambió al domingo. Hay todo un trasfondo histórico ahí que no podemos mencionarlo ahora, pero yo creo que no es así. Yo creo, bueno, y como adventistas creemos, que incluso la elección del día también conlleva un elemento moral. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el cuarto mandamiento es el único mandamiento que pareciera tener cierto dejo de arbitrariedad. Porque ¿por qué Dios me obliga a guardar el sábado? Si yo podría guardar cualquier día. Ya entiendo que tengo que honrar padre y madre. Entiendo que tengo que ser fiel a mi esposo, a mi esposa. Entiendo que no debo tomar su nombre en vano. Pero guardar el sábado, entonces es el único mandamiento que pareciera tener ese elemento así como que, ¿pero por qué? Y cuando uno sigue estudiando el tema del sábado a lo largo de la Biblia, se va a dar cuenta que la razón es que es el mandamiento que de alguna manera marca o determina si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios e identificarnos con Él, más allá de nuestro razonamiento. Es como Dios nos dice, mira, en esto quiero ver si realmente, porque ya todo lo demás tú dices que estás dispuesto a hacerlo porque es como... Porque hasta por la razón podrías argumentar lo mismo. Exacto. En cambio acá no. Acá yo te estoy pidiendo algo que va más allá de tu razón, sino que tiene que ver con confiar en lo que Dios ha dicho y tu identidad con el Dios de la creación. Y yo creo que eso es lo que marca este elemento del sábado, que creo yo que es muy importante. La lección no destaca tanto esto, pero yo quería mencionarlo porque me parece que el sábado marca esa relación especial que Dios quiere tener con nosotros. Y es una relación, como tú decías, de confianza, de una obediencia porque confiamos, de una obediencia porque hemos visto su amor y por lo tanto no nos vamos a poner a cuestionar. O sea, si le hemos dado el lugar que le corresponde a padre y madre, si hemos dado el lugar que le corresponde al prójimo, ¿cómo vamos ahora a pasar por encima de lo que Dios nos está pidiendo expresamente? No tendría mucho sentido. Si la lógica ha sabido darle el lugar que le corresponde a padre y madre y también al prójimo, bueno, la lógica diría que el lugar que le corresponde a Dios también no debe ser alterado. Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido una reflexión muy, muy valiosa, me parece, respecto justamente a esto, que es el punto de partida para el diálogo de esta oportunidad. Así que
Queridos amigos, después de una breve pausa, ya regresamos con ustedes. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos, y también estamos haciendo un pequeño alto en nuestro diálogo aquí para dirigirnos a ustedes en gratitud por algunos de sus saludos y comentarios que nos han hecho llegar. Llegan de diferentes partes y en esta ocasión tenemos un saludo desde Costa Rica de parte de nuestra amiga y hermana Joana Hernández. Ella nos señala ahí: gracias por el repaso, un placer, un gusto poder repasar y estudiar la Biblia juntos. También desde Filadelfia, estado de Pensilvania, en Estados Unidos, María León. Ella dice: disfruto mucho la lección, he aprendido mucho. Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo desde Filadelfia, Pensilvania. Muchas gracias, hermana María. Martina Severino, desde Galicia, España, también ella señala de que está orando por nosotros, los pastores. Hay, ¿no es cierto?, una rotación aquí, así que agradecemos que usted siempre pueda estar orando, sin duda, por quienes participan de este programa, como quienes también colaboran aquí en Nuevo Tiempo. Muchas gracias por sus oraciones, nuestra hermana Martina. Y finalmente también desde los Estados Unidos, particularmente desde Chicago, Amparo Rodríguez. Un gusto poder estudiar una lección más por este medio. Muchas gracias. Qué bueno que tengamos la oportunidad de llegar a sus hogares en diferentes lugares. Es muy grato saber de que está llegando el mensaje y que puede ser de edificación. Estábamos recién terminando en el bloque anterior de ver algunos de los aspectos de Éxodo 20. La realidad de estos mandatos de parte de Dios, leyes que en realidad son verdaderos principios que reflejan su carácter, pero también cómo nos unen a Él en función del amor y confianza que hemos depositado en Él en respuesta a lo que Él ya ha hecho. Ahora, tú mencionabas como algunas personas dicen: ok, 9 nos parecen muy lógicos, pero tenemos problemas con el 9, y tal vez ya no están vigentes, tal vez eran para otro momento, para otro tiempo. Y es muy común ver que se buscará en el Nuevo Testamento alguna justificación para dejar atrás lo que está ahora en el Antiguo y quedarnos solamente con el Nuevo, lo que ya presupone también un problema, como que la palabra de Dios quedara obsoleta después de un tiempo y que ya no fuera válida para seguir construyendo una correcta comprensión de Dios. No podemos suponer que lo que Dios dijo ya caducó, porque finalmente el mismo espíritu que actuó en los profetas del pasado también estuvo muy activo en el Nuevo Testamento, inspirando a los apóstoles y también guiando y acompañando el ministerio de Jesucristo. Y por lo tanto, no vemos un quiebre en la revelación de parte de Dios como para suponer aquello. Aquí en la guía de estudios se nos sugieren un par de textos que brotan de las propias reflexiones del apóstol Pablo, que nosotros vamos encontrando también ahí en su carta a los romanos. Él tiene declaraciones bastante explícitas respecto de la ley. Aquí se nos sugieren capítulos 6 y 7. Sin duda, él tiene una opinión muy firme, muy clara, de que en realidad no podemos hablar de elementos ya superados, o que teniendo una validez en el pasado, ahora ya no la tienen. ¿Qué ideas está tratando de rescatar Pablo aquí respecto a la ley como algo todavía vigente y que es relevante para los cristianos? Mencionábamos en el bloque anterior de que hay muchos cristianos que creen que con la venida de Cristo y el reino de la gracia, como se la ha llamado, la ley queda invalidada. Ya no es necesaria la ley porque ahora por la gracia somos salvos y somos guiados solamente por el Espíritu, ¿no? Ese es básicamente una de las creencias que se tiene. Mucho esto está relacionado con esta creencia de que hay distintas dispensaciones a lo largo de la historia y que Dios habría establecido distintas maneras
de relacionarse, incluso de salvarse en distintas épocas de la historia de la humanidad. Pero en la Biblia no encontramos ninguna referencia a un cambio en cuanto a las exigencias de Dios para poder alcanzar la salvación y la santidad, digamos. Por supuesto que la gracia ha estado presente desde el principio. Hemos estudiado ya en el pasado Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se anuncia la salvación. Los mismos 10 mandamientos son dados una relación de gracia, de salvación, de liberación y de pacto que Dios hace con su pueblo. La ley no es para salvarse, la ley es para poder vivir en comunión con Dios, para poder mantenernos en relación con Dios, en su pacto. Y el apóstol Pablo también lo deja muy claro allí en Romanos capítulo 3, versículo 31, cuando él dice, por la gracia invalidamos la ley, de ninguna manera. Sino que confirmamos la ley, y comienza a decir cómo todo lo que estaba ahí en la Torá, desde la historia de Abraham y lo que viene después, no contradice la obra de Cristo. Y por eso el capítulo 6 comienza con una pregunta, dice Romanos capítulo 6, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo nos va a decir, ¿no es cierto?, después que por la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, cuando él nos dice de que una vez que hemos sido salvos por la gracia, hemos sido justificados por la fe, debemos abandonar, debemos no perseverar en el pecado, nos está diciendo que la ley está todavía vigente, porque la gracia, ya lo dijimos, no invalida la ley es el conocimiento del pecado y nosotros no debemos seguir una vida de pecado. O sea, la vida de gracia, de transformación que Cristo nos ofrece, de ninguna manera significa que la ley debe ser puesta a un lado. Al contrario, la ley sigue siendo aquel elemento que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no soy salvo por guardar la ley, eso es claro también, pero la ley sigue ocupando un factor importante, ¿no? Pablo lo dice en el capítulo 7, que él no sabría, ¿no es cierto?, lo que fuera pecado si no fuese por la ley. Quizás leer el capítulo 7, versículo 7 en adelante. Claro. Dice que pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí hay una cita directa a los 10 mandamientos. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí codicia, toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Quizás acá es de esos pasajes que nos enredan un poquito en la manera en que Pablo lo está diciendo, ¿no? Y nos recordamos lo que Pedro decía de los escritos de Pablo. Pero aunque Pedro también tiene algunos pasajes complicados cuando él habla de los espíritus encarcelados. Sí. Muy bien. Pero acá Pablo está diciendo de que él vivía sin la ley. Y entendemos esto, que sin un conocimiento, sin una conciencia de lo que Dios quería para su vida. Pero la ley hace claramente visible de que él está en pecado. Pero no significa que la ley sea mala, sino que la ley produjo codicia en el sentido de que le mostró claramente su situación codiciosa, orgullosa, hizo tanto más evidente lo que él antes decía, ¿qué es esto que me pasa? Que quiero algo que no es mío. Bueno, la ley te muestra y tú dices, eso está mal, qué terrible que yo tenga este pensamiento. Yo me acuerdo, si recordamos la época del COVID, algunos países decían, no tenemos ningún problema. Y claro, no estaban haciendo las pruebas, no estaban sondeando, viendo los contagios en el país. Entonces ellos le bajaban el perfil y decían, no, aquí no tenemos problema. Pero había muertes por montón. Sin embargo, países que estaban haciendo la prueba, siendo un poco más rigurosos, claro, tenían índices, estadísticas elevadísimas de contagio, pero al mismo tiempo estaban siendo más rigurosos
en controlar, en aislar, en avanzar con la vacunación. Y bueno, sabemos que hubo toda una polémica sobre las vacunas, no nos vamos a referir a aquello, pero que hubo una pandemia y que hubo que hacer algo y que había que estar apercibidos de la gravedad del asunto, eso no cabe duda. Y pareciera que la ley hace lo mismo, revela la gravedad del pecado. Justamente nos ayuda en el diagnóstico. Nos ayuda en el diagnóstico. Y cuando él dice acá que debido a que a él lo está matando, él puede comprobar que el mandamiento es santo, bueno y justo y bueno, se me viene a la mente la siguiente analogía. Digamos que aquí yo tuviera en vez de agua alcohol y yo tomo un algodón y me lo paso en la piel. Si yo no tengo herida, no me duele, no me hace nada, lo sentiré más frío porque el alcohol tiene una temperatura en cuanto al aire más frío que el agua. Sería todo. Pero si tengo una herida, me duele. Y estoy comprobando de que frente a la herida estaba necesitando una intervención ahí. Y el alcohol entonces está cumpliendo su función, que es evidente debido a que yo tenía el problema de la herida. Pareciera que Pablo está diciendo algo similar. La ley comprueba que yo tenía un problema. Y por lo tanto la ley está cumpliendo el propósito para la cual quedó establecida. Mostrarnos una realidad, mostrarnos la santidad de Dios en contraste, como lo decía Isaías y vimos, ¿no es cierto?, esto algunas semanas atrás, que estamos cubiertos de llaga desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero para eso hay una solución y la solución no es la culpa, no es la autoflagelación, no es aceptar la gracia de Dios. Y por eso Pablo está tratando justamente aquí de poner estas dos cosas en perspectiva. No es necesario desechar lo que nos ayuda en el diagnóstico, como tú decías, para abrazar la gracia. Siempre hacemos esa analogía de la ley, los mandamientos como un espejo, ¿no es cierto? Que hacen notoria nuestra condición. Pero el espejo no me va a limpiar. Yo necesito a Cristo, ¿no? Y por eso después Pablo va a decir en Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo finalmente, porque si bien es cierto, la ley nos refleja la voluntad de Dios, no logra una transformación del corazón. Y aquí quizás podemos pasar al otro elemento que la guía de estudio nos presenta, que el propósito que Dios tenía de poder darle los mandamientos a su pueblo es primero reflejar, mostrar, revelar cómo es Dios en contraste con las divinidades paganas que habían, que eran tremendamente volubles en sus valores, por así decirlo de alguna manera. Desvalores, claro. Eran terriblemente sanguinarios, etc., ¿no? Y el contraste de ese Dios santo, justo, perfecto, ¿no?, reflejado en los 10 mandamientos, fue tal que el pueblo de Israel llegó a pedir: no queremos que nos hable más porque vamos a morir. Era una manifestación de justicia y santidad que a ellos les impresionó, pero que a la vez reflejaba los propósitos de Dios, los propósitos de amor para su pueblo. Y esto se ve demostrado a lo largo del pueblo de Israel cómo, aunque Israel se compromete a vivir en un pacto con Dios, nunca logró, digamos, comprender cabalmente qué significaba eso. Ellos a veces caían en la idolatría, en no confiar suficientemente en Dios, a veces caían en las formalidades, pensar que solamente con los sacrificios y todas las festividades y rituales del templo era suficiente. Y finalmente Jehová le dice: mira, aquí lo que falta, para que ustedes entiendan, es una transformación del corazón. Y es lo que le llama a Jeremías, Ezequiel también le va a llamar el nuevo pacto. Jeremías dice en el capítulo 31, versículo 31, dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este no es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré
pero este es el pacto, que haré con ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire, aquí encontramos gracia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Aquí encontramos cómo la ley, el pacto que Dios quiere hacer, tiene que ver con la transformación de un corazón. Ya en el Antiguo Testamento, Dios quería que ellos lo conociesen de corazón, no solamente de manera exterior, y que obedeciesen la ley como resultado de una transformación del corazón basado en una comprensión clara de la ley, de la voluntad de Dios y atesorada en el corazón. Lo curioso es que el apóstol Pablo dice, bueno, estas cosas que pasaron a Israel han quedado como lecciones para nosotros. Y hay que tener cuidado porque algunas veces pensamos, ok, claro, nos queda como lección porque a diferencia de ellos, nosotros ahora sí, habiendo, comillas, aprendido la lección, ya estamos actuando de otra manera. Y no, Pablo justamente le está hablando a los cristianos y los desafíos que ellos están teniendo para comprender la salvación en Cristo, porque él ve que ciertos vicios y mañas se están repitiendo. O sea, no es porque nos diferenciamos de los errores cometidos en el pasado, sino porque nos parecemos demasiado a los errores que se cometieron en el pasado, que Pablo viene a invocar la experiencia de Israel y nos dice que, bueno, estas cosas fueron también escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos también de que si bien ellos andaban persiguiendo una justicia, no la alcanzaron, bueno, también nos puede ocurrir a nosotros. Entonces, puede resultar muy fácil decir el pueblo de Israel, etcétera, y desmarcarnos, pero el desafío está en justamente reconocer que Pablo está tocando esos puntos porque él ve el mismo peligro instalándose en las comunidades cristianas de su tiempo. Así que ahí nos queda también, sin duda, mucho aprendizaje y entender que somos más parecidos de lo que nos gustaría tal vez reconocer. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo también en este bloque, pero vamos a hacer una pausa y un par de cosas todavía que explorar. Así que, queridos amigos, un breve momento y ya estamos de regreso junto a ustedes. Hola amigo, no importa si eres ateo, agnóstico o religioso, reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Es por eso que queremos invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Le haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Así es, queridos amigos, estamos de regreso a este tercer bloque, pero también al que será el último bloque de esta temporada juntos, aquí dialogando con el pastor Sergio. Estamos hablando acerca de la ley, su vigencia, cómo nos impacta también y cómo también tenemos que mucha honestidad reconocer que ciertos hierros, una falta tal vez de perspectiva de la cual muy rápidamente acusamos, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel en el pasado, podemos correr el mismo peligro de desenfocar nuestra mirada respecto a la ley, respecto a la justicia, cuando se trata de tal vez seguir este ejemplo, este modelo, convertir eso en el foco, en la esencia del por qué somos salvos y no reconocer que finalmente todo logro que Dios pueda generar en nosotros es por su gracia. Y esa gracia no desestima la ley, al contrario. Y Pablo, ya hemos leído varios pasajes en donde él justamente ejemplifica eso. Ya hemos alcanzado a pasar por el texto de Jeremías, pero tal vez nuevamente los textos que le dan tal vez el nombre a este capítulo en particular, en donde Pablo, hablando de la ley, porque está vigente, la traduce ¿en qué? En que debe manifestarse ¿en qué? En el amor. No podemos pasar eso por alto. Él lo hace tanto ahí en Romanos
como también en Gálatas capítulo 5, ¿no? Toda ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que lejos de ser una desestimación de los 10 mandamientos, al contrario, Él nos está mostrando bajo qué principio, motivación realmente enaltecer la ley y darle un cumplimiento pleno, cabal. Tal vez no perfecto. Todos los días no alcanzamos tal vez la norma elevada de Dios. Muy difícil hacerlo como seres humanos con nuestras propias fuerzas. Pero llegará el día en donde seremos transformados. Y como dice Juan, seremos conocidos como realmente Dios nos conoció, como sus hijos, en un proceso de constante transformación. Pero mientras estemos aquí en este lado de la eternidad, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios es nuestra disposición, el hecho de que estamos dispuestos a obedecer, pero el logro, el mérito, el hacer, en realidad depende de su gracia. Y en ese desafío estamos embarcados. Ahora, esto no es algo nuevo, solo en el Nuevo Testamento, valga la redundancia. Ya vemos esto de alguna manera siendo transmitido así, incluso en el Antiguo Testamento. Aquí se nos invita justamente a leer algunos pasajes, incluidos algunos de Isaías, en donde justamente uno de los elementos que habíamos visto en esta serie, la necesidad de la oración, del ayuno, como elementos en los que colaboramos con los designios de Dios en este gran conflicto, tampoco pueden ser a expensas de la relación con el prójimo. Y pareciera que justamente este capítulo 58 de Isaías rescata eso. Sí, el capítulo 58 de Isaías justamente es una reprensión al pueblo de Dios que está buscando que Dios, digamos, se acerque a ellos, que escuche sus oraciones. Ellos practican el ayuno, pero lo hacen a expensas del amor, podríamos decirlo, ¿no? Y eso va a coincidir con lo que el apóstol Pablo después va a explicar, que el cumplimiento de la ley sin amor es una contradicción. Pablo lo dice, que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por lo tanto, cualquier cumplimiento, cualquier acción que nosotros llevemos a cabo sin amor es contrario a la ley. Tenemos allí Isaías 58, donde la reprensión es que ellos practican el ayuno, para afligir al pobre, para poder explotar al trabajador. Y él dice, ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es todo lo contrario, el que, puedas atender al hambriento, ¿no es cierto?, atiendas al huérfano, puedas abrir tu hogar también al que le necesita, el poder manifestar acciones de amor. El amor está íntimamente relacionado al cumplimiento de la ley. Y Isaías 58 termina con una alusión al sábado, quizás porque el día de ayuno generalmente se relacionaba con el sábado. Entonces, él le dice que el día del Señor, el sábado, no es para hacer la voluntad de uno, sino justamente para poder servir al prójimo y también hacer la voluntad de Dios. Hay un cumplimiento de la ley nuevamente en guardar el sábado a través del amor, haciendo bien al prójimo. Siempre, cada uno de los mandamientos, los que menciona Pablo ahí en Romanos 13, interesante que Pablo menciona en el versículo 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se reduce en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor. Así que, nuevamente, el querer divorciar, separar la observancia de la ley con el amor, con la gracia, con la salvación, bíblicamente es imposible. Es verdad que la ley no salva, no es el medio de salvación, pero la ley nos demuestra de qué manera Dios quiere que nosotros andemos una vez que hemos sido salvos. Nos muestra un camino, nos muestra la manera en que nosotros podemos reflejar el amor de Dios hacia otras personas. Y está mostrado en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sin el amor no existe un verdadero cumplimiento de la ley. Y hay una advertencia para nosotros, como bien decías tú, tenemos que nosotros aprender de la historia.
El problema del pueblo de Israel fue que se fijó solamente en la letra de la ley y olvidó lo más importante. Nuevamente lo hablamos la semana pasada, la lección lo vuelve a mencionar esta semana. Ustedes hacen todas estas cosas que está bien, pero olvidaron lo más importante. No, y yo creo que toda crítica, si realmente está siendo dirigida a la letra de la ley, yo diría, ok, está justificada hacer esa reflexión, está justificada igual tal vez esa crítica constructiva hacia tal vez un cristiano que solamente está observando la letra. Nosotros encontraríamos apoyo para eso en los profetas, en el propio Jesucristo. No es así, sin embargo, si nosotros estamos viendo la ley correctamente entendida. Podemos repasar cada uno de los 10 mandamientos, incluso saliéndonos del decálogo propiamente tal y yendo hacia las leyes civiles, incluso yendo a las leyes rituales, que es lo que buscaban en el pueblo. Era finalmente, claro, era una expresión práctica en los diferentes escenarios y finalmente incluso las leyes rituales que tal vez las podemos... Yo he escuchado gente criticando lo meticulosa que eran, los detalles que eran, pero eran rituales que justamente apuntaban a la obra de gracia que Dios establecería al ser Él nuestro sacrificio por el pecado. Por lo tanto, correctamente entendida la ley nunca será contraria a la gracia, más bien expresa la gracia en cada uno de sus elementos. Por eso reitero, ¿no? Si la crítica es para la letra, estamos de acuerdo. Los profetas, Jesucristo nos dan el ok respecto a eso. Pero nunca la ley será contraria a la gracia, porque finalmente Pablo nos lo aclara en estos textos que acabamos de leer. Sin ese parámetro, yo puedo convertir lo que yo le llamo amor en cualquier cosa. Y ahí nuestra relación no sería la misma. Sería una adoración y una religión hecha a mi manera, a mi imagen y semejanza, siendo que creo que todo cristiano ha entendido de que es la voluntad de Dios, es los criterios que Él ha colocado. Yo creo que ningún cristiano se opondría a la idea de que es importante hacer la voluntad de Dios. Por supuesto. Y ahí está en su ley. Por eso es tan importante entender que las acciones que Dios nos pide hacer deben estar impregnadas de amor, no para salvarnos nuevamente. O sea, es claro en la palabra de Dios, la salvación es por gracia, por Cristo, pero esa gracia no invalida la ley, ¿no? Creo que ya se ha dicho lo suficiente. Y es importante que nosotros también entendamos que si nosotros separamos el amor de la ley, en algún momento ese amor se va a volver libertinaje y esa ley se va a volver legalismo. Es por eso es importante que nosotros podamos entender que el amor y la ley van juntos, ¿no? Yo guardo la ley de una manera que manifieste el amor de Dios. Si yo cumplo la ley solamente para poder sentirme yo satisfecho de que estoy haciendo lo correcto y para despreciar al prójimo, entonces estoy totalmente equivocado en mi comprensión de lo que Dios quiere para mi vida. A veces, como les pasó a los judíos, en el ánimo de cumplir la ley, yo puedo estar transgrediendo el principio más básico y fundamental de la ley, que es el amor. Y eso es la crítica que Jesús les hizo. Ustedes cumplen la ley, pero al hacerlo le invalidan, ¿no? Invalidan con las tradiciones, con sus costumbres, con sus maneras de entender las cosas, invalidan también lo que Dios ha dicho, invalidan la ley, los principios de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado en no aplicar, no ver la ley como una manera en la cual yo me puedo enorgullecer o me puedo sentir seguro en el cumplimiento de la ley, pero sin el amor que el Señor quiere colocar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sí, y creo que por eso también tal vez el autor de la guía de estudios guardó para el final lo de Santiago capítulo 2, porque si vamos a vivir y practicar esto, por desafiante que sea, siempre va a ser en un contexto social. No vamos a vivir la religión encerrado en 4 paredes. Finalmente nos va a tocar vivir y expresar esto con otras personas. Y aquí lo que se acusa es que hay cierta parcialidad, se trata a uno mejor que otro. El capítulo 2 probablemente incluso está en un contexto
medio judicial en donde al parecer los ricos están llevando a algunos pobres entre la congregación al tribunal. Es algo que más adelante en el capítulo 4 Santiago va a observar. Y probablemente el capítulo 2 incluso está en una escena justamente de un tribunal. Porque recordemos, ellos no tenían iglesias como las que nosotros tenemos hoy, y se reunían en casas, y las casas no eran muy grandes tampoco. Entonces, esto de ven y siéntate aquí, nosotros nos imaginamos las bancas de una iglesia y que al rico le dicen siéntate en la primera fila, pero es que en ese momento no existía esa estructura. Entonces, ¿dónde más está esto de todos congregados, ricos y pobres, y pareciera que unos levantándose como jueces sobre otros? Pareciera que se estaban llevando al tribunal, no sabiendo resolver sus cosas entre ellos. No había amor entre ellos, incluso siendo cristianos. Y por lo tanto viene a ser un recordatorio para ellos el amor al prójimo. Justamente en el texto que seleccionó aquí el autor, él llega hasta el versículo 9, en donde ya en el 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho, si no se nota en dónde vivimos, en dónde actuamos, por desafiante que sea, nunca tal vez estaremos probando y gustando la gracia, el Evangelio, y como la ley también va moldeando esa experiencia conforme al carácter de Dios. En medio del conflicto, en medio de las acusaciones de Satanás, en medio de estas situaciones que no logramos entender, a veces el problema del mal, el sufrimiento, el dolor. Finalmente lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que aprender a conocer a Dios, su carácter de amor, y nuestro deber, la invitación que se nos hace es a poder reflejar ese amor de Dios a otras personas. Toda la religión, iba a decir el mismo Santiago, ¿no es cierto?, se reduce a eso, ¿no es cierto? La religión sin mácula es esta, el poder hacer el bien a los demás. Si yo realmente amo a Dios, voy a tener una vida también en la cual pueda manifestar la gracia y el amor de Dios. Y por eso es la invitación final en este último capítulo a nuestros amigos a poder reflejar en nuestra vida, en nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, el amor de Dios. ¿Quieres pedirle al Señor que haga esa transformación en tu corazón a fin de que también puedas hacer obras de amor, puedas cumplir la ley en amor? Yo te invito a que oremos juntos para poder pedir eso a nuestro Dios. Querido amante Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a lo largo de todo este trimestre hemos podido ver tu gran amor, tu gracia, todo lo que tú estás haciendo, Señor, para poder ayudarnos a poder comprender, conocer, Señor, quién eres tú. Queremos decirte, Señor, que aunque no podemos ver claramente todavía, sino que todavía por causa del pecado vemos oscuramente, podemos ver un vislumbre, algo de quién eres tú. Y queremos pedirte, Señor, que eso poco que hemos conocido de ti, podamos reflejarlo en nuestra vida a través de acciones de amor por nuestros prójimos, mostrando que realmente tú moras en nuestra vida y en nuestro corazón. Que esto pueda ser una realidad en los corazones de cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá como aquellos que también están allí siguiendo esta transmisión. Señor, bendice, acompaña a cada persona, transforma su vida y su corazón, que podamos reflejarte mejor. Lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pastor Sergio, muchas gracias. Ha sido un gusto, un placer tener este repaso, estos diálogos semana a semana. Y queridos amigos, también muchas gracias por su fiel sintonía y compañía. Y será hasta la próxima temporada de Lecciones de la Biblia.